desde el versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35 hasta el 40. Juan capítulo 6, versículo 35 hasta el 40. Y nos habla acerca de tres perlas de Cristo. A ver si según vamos leyendo podemos ir ya mentalizando y pensando en esas tres perlas que encontramos en este pasaje. Dice el pasaje, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Si nos paráramos a hacer un estudio profundo de todas y cada una de estas frases, pues tendríamos que estar algo así como 6 días viendo cada una de ellas. Por eso solo he seleccionado 3 perlas que me parecen importantes en este pasaje. Una de ellas es la afirmación de Cristo acerca de sí mismo. Leemos que dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tengamos en cuenta que este pasaje viene después de aquel momento en que alimentó a 5.000 y sobró bastante pan, y cómo algunos lo siguieron buscando más información que vemos en los versículos anteriores y demandando o pidiendo más señales. No le bastó con aquella señal importante. Jesús en este momento, en este pasaje, lo que hace es aplicarse a sí mismo la simbología del pan. Quiere que sepamos que Él es el alimento señalado para el alma del hombre. Por naturaleza, el alma del hombre está hambrienta, famélica por el pecado. Dios, el Padre, da a Cristo para que sea el proveedor que alivie el hambre mortal y el médico de las necesidades espirituales humanas. En Él y en su labor de mediador, en Él y su muerte expiatoria, en Él y su sacerdocio, en Él y su gracia, amor y poder, solo en Él satisfarán sus necesidades las almas que están vacías. En Él hay vida. Él es el pan de vida. Con cuán perfecta y divina sabiduría se elige entre los hombres. El pan es un alimento necesario, aun cuando digan algunos que engorda, es fundamental para la alimentación, para nuestro cuerpo. En otros lugares, en lugar de ser el trigo lo que se utiliza como base para hacer el pan, como lo llamen, no lo sé, se utiliza el arroz. Ambos son cereales que produce en abundancia la tierra, y con ellas es alimento básico suficiente, sin más añadidos. A veces hacemos un abuso o un uso excesivo del pan para nuestras comidas, y a veces lo dejamos ahí a un lado, pero sigue siendo necesario lo que nos provee el trigo, y solo de pan podríamos estar viviendo como era el pan del profeta, que se hacía no solamente con trigo, sino también con legumbres, y no era necesario comer carnes, ni pescados, ni ningún otro complemento. En Cristo tenemos o morimos, o nos alimentamos o morimos en nuestros pecados.
Él es el pan, que es un alimento adecuado para todos. Y no podemos, algunos no pueden comer carne, otros no pueden comer según qué vegetales. Pero el trigo con o sin gluten, que es una parte de la semilla del trigo, podemos comerlo y alimentarnos todas las personas y mitigar. El Señor ha prometido que no ha prometido que tengamos grandes riquezas, pero sí que ha prometido que ninguno de sus hijos mendigará pan. Así que, de una u otra manera, el pan básico nos llegará de forma suficiente para que podamos subsistir. Aún en los lugares donde hay persecución se sigue vendiendo pan y los hijos de Dios no tienen que mendigarlo. Lo pueden comprar. Es un alimento accesible, barato, fácil. A veces lo compramos en la industria, en la panadería, el lugar más cómodo. Otros lo pueden hacer en casa con máquinas especiales. En estos días en mi casa se ha hablado bastante de ese aparato que se llama Thermomix, y que decían que algunas familias hacen el pan todos los días. Bueno, una demostración que hubo, pues hicieron un pan que, en fin, no es el que más me gusta. Lo comí, pero en fin, hay panes más apetecibles. Todo depende de la formulación y del cómo se haga. Pero el pan está así, a nuestro alcance de forma constante, igual que Cristo está a nuestro alcance. Es el Salvador que se ajusta a nuestras necesidades, a las necesidades de todas las clases sociales. Porque si observamos la sociedad en la que vivimos, todos los niveles, desde los más altos de la sociedad hasta los más humildes, participan, se alimentan a base de harina de trigo en forma de pan o harina de arroz según la comarca o la región, lo que más prospere incluso en gustos. Pero todos tenemos un alimento básico, accesible, aun cuando por razones de la industria y la mal llamada ecología haya lugares donde pueda escasear la materia prima y pueda subir de precio. Escuché no hace muchos años que en México la torta se hace a base de harina de maíz, el pan de maíz, se había encarecido tanto que muchos pobres habían tenido que reducir su ración de pan, porque los agricultores vendían su maíz a Estados Unidos para producir biocombustible. Por aquello de no utilizar gasoil procedente de elementos fósiles que fueran de la agricultura, pues entonces habían producido un desabastecimiento, de forma que el pan, la materia prima, el maíz en este caso, para hacer las tortas, se había incrementado bastante de precio. El pan es un alimento diario, un alimento básico. Nosotros como cristianos, teniendo en cuenta que Jesús dice que Él es el pan de vida, deberíamos cada día, como alimento básico, pues acudir a su palabra, a su ejemplo. Es cierto que la vorágine del día, las muchas cosas que tenemos que hacer, los controles horarios en nuestras obligaciones, a veces nos llevan a dejar esa alimentación espiritual para más tarde. Y a veces ayunamos de ella, de forma que podemos encontrarnos personas que se confiesan cristianas, que no conocen la Biblia, que no conocen la historia de la iglesia primitiva, que no saben quién fue Saulo, porque no han oído hablar de él, sino solamente han oído hablar de un tal Pablo. Sabemos lo que es hambre espiritual. Yo no me acuerdo. Desde que gateaba por debajo de los bancos he venido siempre a la iglesia. He asistido a la escuela dominical y me han enseñado las cosas de Dios. Y un día pues reconocí públicamente que sí, que Dios me ama, que Cristo murió por mis pecados. Pero lo hice con plena convicción y desde la consciencia de lo que había aprendido desde mi niñez. Una de las cosas que me decían de mis trastadas cuando niño es que navegaba o viajaba o paseaba por debajo de los bancos de la iglesia empujando las piernas
que me estorbaran al caminar. Así que quiere decir que antes de caminar con soltura, pues gateaba por la iglesia. No todos habéis tenido este privilegio, ¿no? Y algunos sí que habéis sentido ese hambre espiritual, esas ganas de poder conocer algo más, ese descubrir el Evangelio porque alguien lo presentó, os invitó a comer del pan de vida. Y entonces buscasteis y encontrasteis que era el único que podía dar satisfacción, que podía llenar de paz y de tranquilidad, puesto que las obras que nos habían enseñado o aquellas religiones en las que habíamos estado viviendo con sus normas, pues no llenan de paz y siempre generan incertidumbre. La religión no puede hacer el proceso completo de la salvación. Establecen normas, pero cuando uno falla en una norma, en una costumbre, en una tradición, en un hecho, pues entonces ya se es reo de todos y se considera que no ha cumplido adecuadamente. A veces nos encontramos con dogmas que nos enseñan los líderes religiosos, que tenemos que creernos a pie juntillas, sin poder ponerlos en cuestión y sobre todo sin poder, aunque sí que puedan ser suficientemente claros para que podamos realmente entender la promesa, el amor de Dios y su deseo para con nosotros. Dice el versículo 35 que el que a mí viene nunca tendrá hambre y al que en mí cree no tendrá sed. Supongo, espero, que ninguno de nosotros, después de reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, después de creer a Dios en su mensaje de amor, no hemos tenido incertidumbres, sino que hemos podido dormir a pierna suelta, tranquilos, sabiendo que el Señor nos cuida y que el Señor nos protege y que Él no nos abandonará jamás. La segunda perla que tenemos en este pasaje nos habla acerca de aquellos que vienen o que van a Cristo. Dice el versículo 37 que al que a mí viene no le echo fuera. No hay números clausus, no hay limitaciones en la casa del Padre. Jesús dice, voy a preparar lugar para vosotros. No para los 144.000 primeros, más importantes en los que más libros vendieron, como enseñan algunos. No para aquellos que estudiaron o sacrificaron o que fueron a las misiones y entonces consiguieron que hubieran muchas almas convertidas por su testimonio. No. Dios no nos pone condición, salvo creerle a Él en su promesa y aceptar el regalo que es. Por eso Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Venir a Cristo hace referencia al movimiento, a estar parado, haber oído acerca de Él y entonces acudir a Él, confiar en Él, aferrarnos a Él, depositar todo el peso de la salvación sobre Cristo. Cuando esto sucede en la Escritura se dice que uno viene a Cristo, que es el que da la vida. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo, no le echo fuera? Quería decir que no se negará a salvar a nadie. Todos los que acudan a Él serán salvos. No importa lo que haya sido su vida pasada. No importa cuáles hayan sido sus crímenes contra la humanidad o contra la sociedad. Cuando un pecador que ha cometido grandes y feos delitos contra la sociedad, de esos que las leyes humanas condenan, incluso con la muerte, con la cadena perpetua revisable, como se habla en España, y se arrepiente y cree a Dios y acepta el regalo de Dios en Cristo, es salvo. Jesús no lo echa fuera, no desprecia a nadie por aquellos graves pecados o tontos pecados que hayamos podido cometer algunos.
cuando hemos cogido el lapicero del compañero del colegio y lo hemos guardado en nuestra cartera, donde teníamos otros 5 o 6 lapiceros. Pero nos gustaba aquel que era de color verde, por decir un algo. No importa cuáles hayan sido los delitos, graves, grandes, pequeños, socialmente aceptados, socialmente no aceptados. Decía, no recuerdo quién me contaba, de una conversación sobre un hombre que hablaba de la gravedad de los pecados para acudir a Cristo, y dice que si has matado a una persona tienes derecho a perdón. ¿Por qué no? Cristo perdona a aquellos que matan. Pero si has violado a una joven, no tienes perdón de Dios, dice la sociedad. Así que por mucho que te arrepientas, Dios no te va a perdonar, decía aquella persona equivocadamente, porque eso es lo que la sociedad nos lleva, la graduación de los pecados. En la palabra de Dios entendemos y vemos que dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no importa cuál sea la gravedad de ese pecado para la sociedad, para Dios, cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no hay justo ni uno, solamente uno, es el que nunca pecó, el Señor Jesucristo. Todos los demás, por muy buenos que nos consideremos, hemos pecado de alguna manera en cualquiera de nuestros días de la existencia. Los 10 mandamientos los hemos escuchado. Amar a Dios sobre todas las cosas es el más fácil de violar. Porque ¿cuántas veces nos amamos más a nosotros mismos que a Dios? ¿Cuántas veces podemos amar más a nuestros hijos que a Dios? O simplemente a un familiar que viene forastero a visitar nuestra casa y ese día prescindimos de ir a la iglesia, de estar con los hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios por atender a esa visita. Hay una hermana, que lo he contado tantas veces que ya no sé dónde, que cuando recibía visitas en su casa le decían, ¿os venís u os vais? O venís conmigo a la iglesia o os vais por ahí a pasear, pero en casa ni yo me quedo y nadie se queda en mi casa si yo no estoy. ¿Os venís u os vais? ¿Cuántas veces recibimos visitas y sacrificamos no a la visita, sino sacrificamos la comunión con los santos en la iglesia local? Sacrificamos a Dios mismo porque, diríamos, perdonamos la lectura bíblica y meditación del día y la dejamos para mañana porque no puedo interrumpir las conversaciones con la persona que está visitando mi casa. Un truco para no hacerlo es hacerlo a primera hora del día. No hay visita que nos estorbe, aun cuando haya muchas tentaciones para dejarlo para luego. Mi propia experiencia, y algunos me reprochan que comparta con vosotros temas de oración a través del teléfono a las 8:30 de la mañana. Y más si es en sábado. Me han llovido lluvias de crítica. No podemos madrugar, no molestes a la gente. Los mensajes a partir de las 9. Pero yo procuro hacer mi devocional a las 8 de la mañana cuando me levanto y de hacer todas mis lecturas que me llevan un buen rato y hacer mi tiempo de oración por las personas, por las que estimo, por las personas de la lista de oración que nos prepara Rubén para que no se nos olvide, porque yo primero soy olvidadizo, me acuerdo de 3 asuntos y me olvido de los demás. Estas últimas semanas os estoy invitando yo mismo, bueno, yo es todo el año, pero estoy invitando a vosotros a orar por las iglesias de la Fieide. El día 16 celebraremos el día de Fieide y para el día 16 no sé lo que me llegará, pero estas semanas os vengo enviando por los pastores de la Regional Centro, por las regionales, toca ahora. Y ahí me decía en un WhatsApp, oye David, ¿por qué en lugar de orar cada semana, cada día por un grupo, no pones orar por todas las iglesias de España? Digo, entonces no las conocerías. Yo te envío la foto de un grupo de iglesias que forman la regional Cataluña Norte, por ejemplo, todas ellas en Barcelona ciudad y un poquito al norte.
Luego hay otro día que dice Cataluña Sur, que son las que están al sur de Barcelona, por decir algo, el día que tocó la Regional Centro, todos los pastores de la Regional Centro, desde Lugones hasta Puerto Llano. Podemos ponerles caras gracias a esa infografía que nos ha facilitado la CIEIDE, con quiénes son las iglesias, cuáles son las iglesias y quiénes los pastores que hay en cada congregación, para que podamos orar por ellos de forma específica, intencional, dicen algunos, específica, con toda intención, orar por ellos, conocer, para que podamos formar y ser realmente esa familia. En tercer lugar, encontramos en este pasaje que Jesús nos habla acerca de la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dice. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en Él cree, no en Él crea, en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el que se niega a creer en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, está ya condenado, ya estaba condenado de antemano. La forma de salir de esa condenación es mirar a Cristo, venir a Cristo, creer a Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. En el libro de Números, mientras el pueblo de Israel viajaba por el desierto, en Números 21:4, si queréis buscarlo, se nos habla de un ejemplo de Cristo, un ejemplo de fe de aquellos que creyeron. Encontramos varios ejemplos a lo largo de la Escritura de cómo uno puede ejercer fe y beneficiarse de la fe. ¿Recordáis aquellos primogénitos que fueron muertos en Egipto como la última plaga? ¿Cuáles fueron los que murieron? Los hijos de aquellos padres que no creyeron. Como no creyeron el anuncio del ángel de que si no marcaban sus puertas con la sangre de un cordero, morirían los primogénitos de la casa, los primogénitos murieron. Los que sí que creyeron a la promesa y palabra de Dios y al reto que supone siempre creer, marcaron sus puertas con la sangre del cordero y el ángel exterminador allí no entró. En el caminar en el desierto nos dice en Números capítulo 21 que después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?, se le preguntaban. Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Ese maná que diariamente Dios proveía para el pueblo, que su único trabajo estaba en salir al amanecer, cogerlo, guardarlo, comerlo durante el día. Y la víspera del día de reposo podían coger el doble de cantidad para guardar el día de reposo, para que el día de reposo no tuvieran que recogerlo y pudieran ocuparse en agradecer a Dios todos sus beneficios. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: ¿qué estamos haciendo? Muchos están muriendo, líbranos una vez más. Como acudimos igual también los hombres constantemente a Dios: líbrame. Y me acuerdo, como decía un compañero mío de Santa Bárbara el día que truena, decía el pueblo a Moisés: hemos pecado, reconociendo su pecado, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová les respondió:
hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. La serpiente no tenía poder alguno, sino la acción voluntaria de creer a Dios que si miro la serpiente, la mordedura de la serpiente ardiente de bronce, la mordedura de la serpiente de carne, no me afecta. Imagen de Cristo. Si miro a Cristo, la mordedura de consecuencias del pecado no me afecta. Podéis seguir leyendo el resto del pasaje, que es instructivo. Así que hemos de mirar a Cristo por fe. Hemos de tener esa fe de forma libre, voluntaria. Nadie nos obliga a creer. Las religiones obligan a sus seguidores. Los tiranos obligan a sus seguidores. Las sectas obligan a sus seguidores. Pero en el único que tenemos plena libertad y responsabilidad es en Cristo, el amor de Dios. No hay barreras, no hay límites, no hay restricciones para acercarse a Dios. Los términos del Evangelio son amplios y sencillos. Todo el mundo puede ver y tener vida eterna. Todos los que creen a Dios, todos los que creen en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. No solo esto, sino que también se nos enseña en la Escritura que Cristo jamás permitirá que se pierda algún alma que le haya sido encomendada. Yo jamás echo a nadie o rechazo a nadie por sus pecados. El Señor mantendrá a salvo todas las almas que a Él acudan, llenándolas de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, a pesar del mundo, a pesar de la carne, a pesar del diablo que nos acosa y nos atosiga, poniendo en nuestra mente dudas, poniendo en nuestra mente cantos de sirena, de formas, de ritos que no seguimos porque no están en la Escritura. Jesús nos mantendrá a salvo. Su amor no se quebrará jamás. No quedará atrás en el desierto un solo cordero de su rebaño. En el último día resucitará a la gloria a todo el rebaño que tiene a su cargo, y no faltará ni uno solo faltará de sus ovejas. Así que, como cristianos verdaderos, debemos alimentarnos de las verdades contenidas en este pasaje y dar gracias a Dios por ellas. Cristo es el pan de vida. Cristo recibe a todos los que vienen a Él. Cristo es el protector de todos los creyentes. Cristo es para todo aquel que está dispuesto a creer en Él. Cristo es la posesión eterna de todos los que así creemos. Sin duda estas son buenas y excelentes noticias en las que hemos de meditar y compartir. Que el Señor nos ayude a entenderlas y a publicarlas a nuestro alrededor. Amén.